En este segmento cubriremos cómo descargar el software necesario para ejecutar tu plate GrafTech. Para descargar cualquiera de las aplicaciones de software de GrafTech, navegue por su navegador web hasta el sitio web de GrafTech en graphtech.com. Luego haga clic en plates de corte en la parte superior. A continuación encuentra el enlace de soporte. Luego seleccione el software del menú desplegable. Hay varias pestañas en la página de software. Primero es el plugin KTinMaster 5, seguido por el independiente GrafTech Studio 2. Una vez que encuentre el software que le gustaría usar, haga clic en el enlace para registrarse, llene el formulario de registro en línea y envíelo. Esto te llevará a la página de descarga. A continuación, seleccione la versión de Windows o Mac. Luego haga clic en el icono de la nube para descargar el software. Una vez descargado, extraiga el archivo y siga las instrucciones para instalar. KTinMaster 5 es un programa plugin que funciona directamente con Adobe Illustrator y CorelDRAW para enviar datos de corte a su plate GrafTech. Para más información sobre el funcionamiento, consulte el manual de usuario del KTinMaster. Para empezar a usar el complemento KTinMaster 5 en Adobe Illustrator, vaya al menú de archivos, seleccione KTinMaster 5, luego seleccione enviar a KTinMaster. Al seleccionar KTinMaster 5, lo primero que aparece es la ventana principal. Repasemos el menú superior. A partir de la izquierda tienes archivo, que tiene dos opciones. Uno es agregar un trabajo existente y el otro es salir, lo que cerrará sus archivos de KTinMaster. El siguiente elemento del menú es editar, que muestra sus preferencias. Puedes cambiar tu idioma, unidad de medida, y luego una opción para restablecer la configuración predeterminada. El tercer elemento del menú es ayuda. Aquí puede encontrar la licencia de software y el manual de usuario del programa. Sitio web de GrafTech, donde puede buscar actualizaciones de software. Directamente debajo del menú principal están las opciones de vista. Primero son los iconos de aumento. Al hacer clic en más, se acercará. Hacer clic en menos se alejará. Lo siguiente es la selección de zoom. Haga clic y arrastre para seleccionar un área para ampliar. El siguiente es el icono de la flecha. Haga clic y desplácese para acercar y alejar. La mano se usa para agarrar y mover su vista a la ubicación deseada. El siguiente icono encaja en la página. Luego encaja en la página con. Lo último es hacer zoom a todos los objetos, que se expandirá para mostrar todos los gráficos en la pantalla. A continuación, subiremos a la parte superior derecha, donde podemos agregar clic en el icono más para agregar un nuevo plate. La ventana de selección del plate aparecerá. Al hacer clic en la búsqueda, se localizará cualquier plate disponible. Aquí tenemos dos plotters para elegir. Haremos clic en el FC9000 y luego haremos clic en OK. Verá toda la información de su plate seleccionado. También tiene una opción de interfaz para conectarse con inalámbrico. Haga clic en R de local USB en la prueba de conexión. Verá letras verdes que dicen prueba de conexión exitosa. Luego haga clic en OK. En la parte superior derecha, verá una vista previa del plate seleccionado. Aquí tenemos 8 pestañas utilizadas para configurar la configuraciones y funciones de operación. La primera pestaña de la izquierda es tamaño de los medios. Esta sección le permite configurar manualmente la posición como funciones básicas de acercar o alejar y rotación. Primero es el tamaño actualmente configurado. Si seleccionas el tamaño del poste, se ajustará al tamaño correspondiente del medio en el plate. Ahora fíjate a continuación. El software reconoce el ancho del material actual cargado. Siguiente es la posición de trabajo. Puede hacer clic y arrastrar o ingresar un valor. Nota que los valores cambian mientras arrastro la obra de arte. Esto es, para que puedas posicionar tu trabajo exactamente donde quieras. Debajo de la vista previa es una flecha azul y una flecha roja. La flecha roja indica el eje X. El azul es el eje Y. Esto indica la dirección en la que la máquina cortará. El siguiente es el origen.
Puede establecer su punto de origen, inferior, izquierda o derecha, donde quiera que comience a cortar el trabajo. El tamaño del trabajo, te dice el tamaño del trabajo actual. Si quieres ampliarlo, puedes hacer clic o arrastrar. Puedes introducir un valor o cambiarlo. Aquí también puedes seleccionar el ajuste a los medios, establecer el tamaño proporcional. Orientación, aquí puede cambiar la orientación del trabajo que se está cortando. Tienes la opción de rotar o reflejar los medios. El trabajo repetido le permite cortar el trabajo actual tantas veces como sea necesario. Ahora volviendo a la parte superior. La segunda pestaña del menú es para opciones de controlador. Esta sección configura las condiciones de corte, como la fuerza de la cuchilla y las condiciones de corte perforadas. Puede programar trabajos de corte por color de línea, color de relleno o por capa. Tenemos tres opciones aquí. Puedes seleccionar tu trabajo por color o por capa. Fíjate que hay tres capas ahí. No vamos a cortar el logo, así que nos quedan con dos líneas de corte. Esto es lo que cortaremos. Puede cambiar el orden de los trabajos de corte presionando las flechas correctas. Querrás hacer el corte de beso primero, y luego el corte de perfil en segundo lugar. Aquí abajo vamos a hacer clic en habilitar opciones de unidad. Luego elige una condición para el corte de beso. Por lo general, lo configuraremos en la condición 1. Recuerda que tienes 8 condiciones diferentes para que puedas elegir a quien quieras. Para el corte perfecto elegiremos la condición 2. Todas las demás opciones a continuación son para reconfigurar su plate de corte. Es mejor configurar todo en el plate. Así que todo lo que tienes que hacer en esta sección es establecer tus condiciones. En la parte 1 cubrimos las dos primeras pestañas del panel de control. Para continuar, vayamos a la tercera pestaña del menú. ¿Cuál es la sección avanzada? Esta sección ofrece corte especializado. Opciones como controlar el orden de corte o cortar la dirección de su trabajo. Una opción importante aquí es el orden de corte optimizado. Si seleccionas ninguno, el software elegirá qué orden cree que es mejor para empezar a cortar. Si elige la prioridad de velocidad, el software calculará la forma más eficiente de cortar el trabajo más rápido. Luego hay que restringir el movimiento de los medios para un orden uniforme de corte, generalmente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Los siguientes son las opciones a las que volveremos más tarde. Continuemos hasta el tamaño del paso. Aquí puede ajustar el tamaño del paso, que determina la calidad del corte. Configurémoslo en 0,01. Esta configuración le da la mejor calidad de corte. Siguiente pestaña del menú es Huid Line. En esta sección, y agregar bordes de depilado adicionales. Esto es útil si está cortando muchos trabajos de vinilo, que son un desafío para limpiar. Entonces puede agregar líneas de depilado adicionales para que esta línea punteada aquí sea la línea de corte adicional. Solo una pequeña línea de depilado. Puede ajustar líneas de depilado horizontales o verticales, según sea necesario. La siguiente pestaña es matrices para copia. Aquí puede agregar varias copias de su trabajo de corte en un diseño de cuadrícula. Debajo tiene espaciado en eje de X y en eje de Y. Aquí puede ajustar el espaciado entre la dirección X, que es arriba y abajo. Aquí puede ajustar el espaciado en eje Y. La vista previa muestra el cambio de cuadrícula a medida que se hacen ajustes. Tenga en cuenta que matriz de copia es diferente de repetir trabajo. Copia de matriz crea múltiples copias en una cuadrícula. Luego el plate las lee como un solo corte trabajo. Aquí debajo de la pestaña Media Size, ves que la repetición cortará varias copias de un solo trabajo, como se muestra en la vista previas, y configuramos dos trabajos. Todo el trabajo se cortará dos veces. Matriz copia duplicados arte dentro de un solo trabajo, para darle más control de su diseño, para maximizar la eficiencia en su flujo de trabajo. La siguiente pestaña son marcas de registro. No hay marcas de registro aquí, por lo que es genial si hubiera marcas de registro. Tendría la opción de usar marcas de registro o no. Hay otras configuraciones aquí, pero las cubriremos más tarde. La siguiente pestaña del menú es mosaico si su trabajo de corte, trazador de corte. Puede cortar en una sola las opciones para mosaico automáticamente o cortar en secciones. Adicionalmente en esta sección, tienes varias configuraciones para configurar como desea mosaico el trabajo. Finalmente está la información del plate. Aquí encontrarás el número de modelo de la máquina, la versión de firmware que está en la máquina. Esta es la versión de arranque y el número de serie de la máquina. Y luego si tienes una ID de unidad, que se mostraría aquí.
Otra opción que solo está disponible en el FC9 es el corte transversal repetido. Puede usar esto como plate de cuchillas. Ingrese las cuchillas de números que necesita. Y el plate cortará en consecuencia como cuchillas separadas. En la parte inferior derecha, hay algunas opciones para enviar su trabajo. El primero es enviar al plate. El software enviará el trabajo directamente al plate. Enviará al servidor de enlace de datos Datalink que enviará el trabajo donde esperará en una cola de trabajo para cortar más tarde. Esto se establece cuando está usando la función de código de barras para cortar al mismo tiempo. Último es guardar en archivo. Cuando haga clic en la salida, el software guardará el trabajo en un archivo, en una unidad de RAM o memoria USB. Cuando desee cortar el trabajo más tarde, todo lo que tiene que hacer es desinsertar la memoria o acceder al archivo guardado en un disco duro de RAM. Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte el manual de usuario Cookie Master. Puede operar el 68000 usando el panel táctil o las teclas de operación. Cuando use el panel táctil, haga clic en cualquiera de los iconos en la parte inferior para navegar entre las pantallas de menú. Cuando use las teclas de operación, mantenga presionada la tecla Enter y presione las teclas de posición, izquierda o derecha, para seleccionar los iconos. Suelte la tecla Enter para proceder a las pantallas de menú deseadas. Las pantallas del panel de control 68000 incluyen la pantalla de inicio de operación continua, pantalla de condición de corte de pantalla de menú rápido y las funciones de pantalla de menú que se pueden operar y configurado desde la pantalla del menú son los siguientes. Enlace para operaciones de salida como enlace de datos. Herramienta establece las condiciones relacionadas con la operación de la herramienta. ARMS para operaciones relacionadas con la alineación de herramientas. Como ARMS área, establece el área de corte. Escala y rotación establece condiciones de medios. Configuración establece las condiciones básicas de funcionamiento. Y la interfaz con ordenadores conectados. Información para operaciones de mantenimiento, como pruebas de diagnóstico y condiciones de exportación. Seleccione el icono de inicio para volver a la pantalla de inicio. Seleccione el icono de la herramienta para moverse a la pantalla de condición. Configurando las condiciones de la herramienta, en la pantalla de la herramienta se pueden guardar 1 a 8 para configuraciones como velocidad, fuerza de corte y aceleración. Para la distancia de posición de la herramienta, ajustar el patrón de línea de corte, control de la fuerza de cuchilla, modo tangencial sobre corte y fuerza de bajada inicial. Funciones que se pueden operar y configurar desde la pantalla del menú rápido son las siguientes. Copiar una salida datos de la memoria temporal. Origen, establecer la posición actual de la herramienta como punto de origen. Número de condición, cambia el número de condición de corte. Ver, mueve el carro de herramientas lejos del área de corte. Casa, mueve el carro de herramientas al punto de origen. Restablecer el plate, vuelve al estado inmediatamente después del encendido. Para más detalles sobre las operaciones del panel de control 68000, consulte capítulo 2, sección 7 del manual del usuario. El plate de la serie C8000 utiliza una cuchilla montada en un émbolo. Hay dos émbolos separados, o soportes de cuchillas, que se adaptan a dos diámetros de cuchilla diferentes. El soporte de 0.9 milímetros con anillo de color azul como accesorio estándar. El soporte de 1.5 milímetros con anillo está rojo disponible como un accesorio opcional. Para instalar la cuchilla en el soporte, inserte completamente la cuchilla del plate directamente en la tapa. Luego atornille nuevamente en el conjunto del soporte de la cuchilla. Ajuste la longitud de la cuchilla girando la perilla de ajuste de la longitud usando la escala de la perilla y las muescas como guía. Cuando la perilla de ajuste es girada por una unidad de escala, la cuchilla se mueve 0,1 milímetros. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para extender y en sentido antihorario para retraer la cuchilla. La lupa de la cuchilla es una herramienta que le permitirá establecer fácilmente la longitud para obtener mejores resultados. Para usar el soporte de inserción de la lupa, en la parte superior, gire la perilla de ajuste de la cuchilla para extender el enfoque de la cuchilla girando el anillo en el visor.
Para ajustar la longitud de la cuchilla, inserte el soporte en lupa y enfoque. Extienda la cuchilla a la longitud deseada, según lo indicado por las líneas mostradas en la vista de lupa. Cada línea es igual a 0,1 milímetros. Montaje de la herramienta de corte. El conjunto de montaje de la cuchilla incluye el portaherramientas, abrazadera y tornillo portaherramientas. Afloje el tornillo del portaherramientas hasta que la protuberancia de la abrazadera mueva la abrazadera de la herramienta para que su orificio esté alineado con el orificio en el portaherramientas. Ajuste la posición de la herramienta primero. Inserte el émbolo en el portaherramientas. Para cortes medios usando la posición de la cuchilla 1. Empuje la abrazadera de la herramienta hasta que toque la parte. Flecha en el tornillo del soporte para corte perforado en la posición de la cuchilla 3. Tire de la abrazadera de la herramienta hasta que toque el lado delantero con flecha en el tornillo del soporte. Después de configurar su posición de la herramienta, apriete el tornillo del portaherramientas para quitar la herramienta. Afloje el tornillo hasta que se suelte la protuberancia, luego retire la herramienta. Cargando el medio de rollo para la serie 68000. Primero baje el medio de bloqueo para levantar los rodillos de empuje. Coloque el medio de rollo en el eje de stock. Luego asegure la posición del rollo con un tope. Una vez que esté colocado, apriete los tornillos del tope. Tire de la punta del rollo hacia adelante la ranura del medio. Asegúrese de minimizar cualquier holgura. Bloquee el medio de freno y tire uniformemente para que el papel esté recto. Use el rodillo de tracción en el lado derecho del medio como guía, al alinear con el sensor de medios. Tenga en cuenta que el medio siempre debe colocarse sobre el sensor. Coloque los rodillos de empuje para que correspondan con el ancho del medio. Al alimentar medios largos 2 metros o más, coloque los rodillos de empuje al menos 15 milímetros dentro de los bordes del medio. Al alimentar 2 metros o menos, coloque los rodillos al menos 5 milímetros dentro de los bordes del medio. Use la guía de posición para asegurarse de que los rodillos de empuje estén colocados en la parte superior de los rodillos de tracción. Tire del medio tenso para asegurarse de que no haya holgura. Luego levante el pestillo del medio para bajar los rodillos de empuje. Suelte el bloqueo del medio freno. Ahora con el cierre y el descanso de medios desbloqueado, saque el rollo para darle un poco de holgura. Cree la misma cantidad de holgura que se usará en la parte posterior. Cuando haya cargado su medio, el menú tipo de medio aparece en el panel de control. Primero compruebe que el freno de medio está desbloqueado. Luego seleccione un tipo de medio del medio. Seleccione el rollo de pantalla 1. Borde frontal, seleccione esto. Cuando haya cargado un rollo de medio y desee comenzar a cortar o trazar desde el borde delantero, se detectará el ancho y el borde delantero del rollo de medio. Rollo 2, posición actual. Seleccione esto cuando haya cargado un rollo y desee comenzar a cortar o trazar desde un punto más allá del borde delantero. Solo se detecta el ancho del medio en rollo. Si sube o baja el pestillo del medio después de cargar el medio, aparecerá una opción de continuar en el menú de selección de medios para permitir cambios de configuración. Ajustes rápidos de herramientas y pruebas de corte. Puedes seleccionar rápidamente ajustes de herramientas para cualquiera de las 8 condiciones usando el menú rápido. Para comenzar, seleccione el icono del menú rápido. Luego el icono del número de condición, usando las flechas en el desplazamiento derecho para encontrar el ajuste preestablecido de condición deseada. Seleccione y presione en T. Esto lo devolverá al menú de inicio, mostrando los ajustes de condición seleccionados. Pruebas de corte. Las pruebas de corte deben realizarse después de realizar cualquier ajuste de herramienta para garantizar que las condiciones de corte seleccionadas produzcan los resultados deseados. Los cortes de prueba también revelan hasta dónde corta la cuchilla en el medio y si las esquinas se cortan correctamente. Puede cortar un patrón de prueba basado en los valores actuales, o hacer 3 pruebas con más o menos un valores agregados. Para hacer un corte de prueba de la configuración de la herramienta, primero cargue el medio que desea cortar. Seleccione el icono de la cuchilla. Seleccione prueba de corte. Seleccione prueba de corte. Nuevamente presione las teclas de flecha de posición para mover el carro de herramientas a la ubicación que desea realizar la prueba. Presionando la posición y las teclas lentas, mueve el carro más lento. Cuando se establece la ubicación, presione e ingrese un patrón de prueba de corte. Se corta, presione el bloqueo en T.
Examinar de cerca los resultados. Si los resultados de corte no son satisfactorios, los siguientes ajustes deberían ayudar a lograr los resultados deseados. Ajustes de compensación: comprobar las esquinas del triángulo y el rectángulo. Aumentar el valor de compensación si la esquina no se corta. Disminuir el desplazamiento si se corta demasiado como se muestra. Ajustes de medio corte: despegar el área del triángulo. Confirmar si hay cortes leves en la cuchilla de respaldo. Si la cuchilla de respaldo se ha cortado, o el ajuste de fuerza es demasiado alto, o la punta de la cuchilla del plates se extiende demasiado. Si la cuchilla de respaldo muestra solo unos rastros de la cuchilla, o el ajuste de fuerza es demasiado bajo, o la punta de la cuchilla del plate lo suficientemente extendida. Si el medio no está completamente cortado, incluida la cuchilla de respaldo, o el ajuste de fuerza, o la punta de la cuchilla del plate no está lo suficientemente extendida. Para aprender más sobre las condiciones de la prueba de corte y ajustes de la cuchilla, por favor vea el capítulo 2,1 del manual del propietario. También para más videos de entrenamiento, C8000, por favor visite gerra.pacheteiseamedica.com. Corte de película para ventanas con el C8000 a 130. En este video una poderosa herramienta de precisión, perfecta para aplicaciones de películas automotrices y arquitectónicas. Las películas de tinte para ventanas se miden típicamente. Las películas automotrices estándar suelen tener un grosor de 1 a 1,5. Las películas de 2 capas hechas de 2 capas a menudo están etiquetadas como 1,5, pero a veces pueden ser más gruesas. Otras variables como el tipo de película, número de capas y el adhesivo utilizado también pueden afectar su configuración de corte. Esto es lo que necesitarás para comenzar. El kit GrafTech, que consta de las siguientes: 2 cuerdas antiestáticas, 4 imanes, 2 cuchillas de acero de tungsteno GrafTech y una cesta de medios de 50 pulgadas. También, como una opción, da ayudar con los ajustes de precisión de la cuchilla, recomendamos usar nuestro lupa disponible en la tienda GrafTech. Instalando el kit antiestático. Primero haz un nudo al final de la cuerda para asegurar uno de los imanes. Coloque un imán en el borde superior frontal del marco de metal como se muestra. Extienda la cuerda a la longitud de su plate y asegure el segundo imán al otro extremo. Instale tanto en el frente como en la parte posterior. Si está instalado correctamente, la cuerda debe tocar la superficie de la película, lo que extraerá cualquier electricidad estática del material. Paso 1: inspeccionar la tira de corte. Primer paso es comprobar el estado de su superficie de corte. Pase el dedo por toda la longitud de la alfombra de corte de teflón. Asegúrese de que sea suave, libre de arañazos, gubias o escombros. Esto asegura un corte constante en toda la superficie de la película. Luego cargue la película desde la parte posterior del plato. Pásela a través de aproximadamente lo suficiente para agarrarla desde el frente para ajustes. Desenganche el rodillo de empuje central y muévalo al centro del material. Coloque los rodillos de pellizco exteriores aproximadamente la mitad pulgada. Bloquee el rodillo de medios y agarre el material desde el centro, asegurándose de que esté bien y tensa. Luego levante la palanca de medios para enganchar los rodillos de pellizco externos. Paso 2: ajustes del panel de control. En el panel de control, seleccione una condición de corte y coloque su herramienta en 0960. Comience con una velocidad de 25 y una fuerza inicial de 9. Aumente la fuerza en una unidad a la vez hasta un máximo de 13. Establecer la longitud de la cuchilla para un corte óptimo usando la lupa de la cuchilla. Comience con una extensión de la cuchilla de 0,15 milímetros. Eso es 1,5 líneas en la escala. Si no tiene un lupa, ajústelo manualmente usando la longitud de la cuchilla. Cada escala de marca es igual a aproximadamente 0,1 milímetros de movimiento de la cuchilla. Gire en sentido horario para extender la cuchilla. Gire en sentido antihorario para retraer. Paso 4: realizar cortes de prueba con su juego de cuchillas. Presione la tecla de flecha izquierda en el menú de condiciones para realizar un corte de prueba. Verá un cuadrado y un triángulo. Pelarlos ambos del respaldo. Debería haber una puntuación de luz marca en el respaldo, pero no corte. A continuación, cree una tira reactiva
en su el software mismo de corte ancho que su película, con una altura de 1,5 pulgadas. Luego pele toda la tira con un solo movimiento. Compruebe si hay cortes suaves y uniformes en la longitud del material. Si tiene cortes desiguales o ya ha alcanzado la fuerza máxima de 13. Aumente la longitud de la cuchilla a 0,2 milímetros usando la lupa de cuchilla opcional. Esa es la segunda línea en la escala. Ajuste la fuerza si es necesario y vuelva a probar. En este punto, está listo para comenzar a cortar su película real. Con la configuración correcta, el GrafTech 68000 ofrece cortes precisos, limpios cada vez. Para más consejos visite nuestro sitio web o consulte el manual del usuario para configuraciones avanzadas.